quiero dar un saludo muy especial, principalmente a todas las víctimas del conflicto armado, a sus organizaciones y representantes, quienes son actores fundamentales de este proceso que estamos anunciando. Al ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, quien es nuestro coequipero, nuestro ministro que lidera también esta reforma como una apuesta de este gobierno. A los panelistas que amablemente aceptaron esta invitación para acompañarnos hoy como expertos y sumarse a este diálogo en la búsqueda de soluciones legislativas a favor de las víctimas del conflicto armado. A los honorables congresistas y a sus equipos de trabajo, especialmente a las circunscripciones electorales de paz que nos acompañan también y que también hacen parte de esta, digamos, de esta labor legislativa que vamos a emprender en favor del reconocimiento de los derechos de las víctimas, a la Mesa Nacional de Víctimas y todo su liderazgo representado en el Comité Ejecutivo, pero también sus diferentes mesas, a los representantes de los órganos de control y otras instancias de seguimiento a la ley de víctimas, a mis compañeros de gobierno y representantes de entidades del ESNARID, los socios más importantes para poderle cumplir a las víctimas y saldar la deuda que tenemos como Estado, a los representantes de la comunidad internacional que nos acompañan, también a los acompañantes permanentes, a las organizaciones de derechos humanos que históricamente han trabajado en la construcción de paz, pero también en el reconocimiento de los derechos de las víctimas, a la comunidad académica, a las organizaciones sociales, a los demás actores, ciudadanos y ciudadanas que apuestan y trabajan diariamente porque los derechos de las víctimas en Colombia puedan avanzar. Gracias de verdad por aceptar venir a este foro y sumarse a estos esfuerzos de diálogo que estamos propiciando con el fin de recoger las propuestas, reconocer las voces, los reclamos de quienes han pedido una mejoría de la política de víctimas de cara a una propuesta de reforma legislativa que nosotros como gobierno en alianza con la Mesa Nacional de Víctimas, las organizaciones de derechos humanos, con los congresistas, con los miembros de las circunscripciones electorales de paz, radicaremos en conjunto el próximo 20 de julio. Como ustedes saben, en el 2011, pues la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras marcó un hito muy importante para el reconocimiento de los derechos de las víctimas de este país, de las víctimas del conflicto armado, con un programa de reparación administrativa muy ambiciosa, con unas, digamos, unas políticas quizás reconocida a nivel mundial por ser de las más ambiciosas en materia de, digamos, de esfuerzos en derechos humanos logrado por un Estado, eso es importante decirlo, pero también que tenemos, a pesar de tener una política tan ambiciosa, tenemos también los rezagos más históricos en el cumplimiento de ellas. Y hemos tenido durante más de 10 años un análisis, un seguimiento, un monitoreo, tanto de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Víctimas, de las propias víctimas, pero también observaciones de la propia Corte Constitucional. Y en ese sentido requerimos mejorar la política, actualizarla. Y también es una realidad que nosotros no teníamos en el 2011 el acuerdo de paz, un acuerdo de paz centrado en las víctimas, el punto 5. Entonces, tenemos una necesidad de articular, ¿cierto?, el acuerdo de paz con la política de víctimas. Entonces, si la paz nos interesa a todos, pues más a las víctimas, porque las víctimas fueron las más afectadas en el conflicto armado y ellas deben ser el centro entonces también de la construcción para la paz, y por eso mismo pues la política de víctimas debe estar articulada a la política de paz. Pero también es importante decir que el Estado colombiano no ha logrado superar los bloqueos institucionales y prácticas inconstitucionales que la Corte Constitucional en todas las observancias nos lo ha dicho.
Hoy que tenemos la posibilidad histórica de estar dentro del gobierno, ser parte de este gobierno, tenemos la obligación ética y moral de liderar unas reformas que puedan ayudar a resolver y a superar esos obstáculos vacíos. Y es la oportunidad para dar esa discusión también en democracia, reconociendo que estas son discusiones que no vienen y que no nacen en este gobierno, que vienen desde hace años de ese proceso de observancia y que es necesario poder responder a todas estas aristas y sobre todo con responsabilidad a algo que la Corte nos ha pedido históricamente, es póngase al día con la Constitución política y póngase al día con los derechos de los pueblos que están en este momento afectados por el conflicto armado y las víctimas. También nos lo ha dicho reiteradamente los órganos de control, que tienen 9 informes desde la creación de la política. Entonces, esta reforma recoge e intenta dar respuesta a esto, digamos, a este reto, independientemente de si estuviera este gobierno u otro, es la solicitud y es la tarea que le compete al gobierno, que le compete al Congreso, porque es la situación que tenemos de déficit y de rezago que tenemos que ayudar a contribuir a que esto pueda superarse y pueda tener también una resolución. Las organizaciones sociales, las mesas de participación y los representantes de víctimas han presentado propuestas para la reforma de la ley ante la necesidad de hacer cambios legales para saldar la deuda como víctimas. La Mesa Nacional de Víctimas ha trabajado en una propuesta concreta de articulado que viene también de años atrás y de procesos de participación. También, y que además han analizado detalladamente muchos temas porque han tenido no solamente que estar dentro de la vivencia de los asuntos del servicio estatal, sino también la realidad que como liderazgos tienen que ver continuamente de lo que le está pasando a las víctimas cuando llegan, ¿es cierto?, a en la situación humanitaria en que llegan y las dificultades que enfrentan en la respuesta institucional. En el Congreso de la República también se han propuesto reformas a la ley desde diferentes partidos y movimientos políticos, así como los representantes de las circunscripciones de Paz y TRED, que deben ser tenidas en cuenta. En este momento son muchas las propuestas que para el 20 de julio se están formando y que es necesario unificar esas propuestas de reforma para que así guarden una coherencia y una unidad de materia con las necesidades de las víctimas, con las órdenes de la Corte Constitucional y las recomendaciones de la política realizada por la Comisión de Seguimiento y por las víctimas. Es decir, si vemos, son muchos los actores a los que requerimos unificar y poder conversar para que en búsqueda de una mejor reforma podamos presentar y lograr reconocer estas recomendaciones críticas, pero podamos entregar la mejor reforma, la que más le sirva, la reforma progresiva y que realmente pueda ayudar en todas estas observancias y deudas que tenemos con el fin de materializar los ajustes que se requieren para contribuir a superar realmente los rezagos identificados y avanzar significativamente en la reparación, así como superar y ayudar a superar, y superar la página del estado de cosas inconstitucionales que la Corte Constitucional nos ha advertido desde el año 2004, seguidamente por numerosos autos, son muchísimos los autos, y por eso es una reforma que el Gobierno Nacional no puede sencillamente dar la espalda y no asumirla, porque le corresponde al gobierno articular la reflexión institucional, recoger todas las advertencias de la Corte, revisar y acoger las reformas y propuestas que las víctimas tienen y articular el esfuerzo de los congresistas también en la búsqueda del, vuelvo y repito, la mejor reforma que podamos hacer de manera consensuada. Somos conscientes también que cualquier reforma que se pretenda realizar
de esta ley debe tener como un resultado amplio el consenso de diferentes actores, la participación. También debe tener y recoger lo que los órganos de control han manifestado, lo que históricamente las mesas, las víctimas han dicho, la sociedad civil y otros actores relevantes, para que esta reforma ayude y refleje también digamos, a mejorar la situación que tienen en materia de demandas y de justicia social las víctimas y, por supuesto, permita dar respuesta a búsquedas de verdad que busquen pasar de políticas asistencialistas a políticas que busquen dar soluciones duraderas a las víctimas del conflicto armado en materia de reparación. También tenemos un reto muy importante. El secretario de Naciones Unidas digamos, puso una discusión muy importante en materia de atención al desplazamiento forzado. Ustedes saben que Colombia es uno de los países que tiene mayor víctimas de desplazamiento forzado. O sea, no solamente tenemos múltiples hechos victimizantes, sino que además del desplazamiento forzado, nosotros pues también debemos reconocer que la guerra no ha parado y las víctimas siguen aumentando. Pero tenemos muchísimos barrios y comunidades que no retornan y que requieren soluciones duraderas, soluciones de fondo, y que además son los barrios donde se está generando también violencia, porque son generaciones que no tienen oportunidades y es de un gobierno decente, de una sociedad decente, democrática, progresista, humana, que pueda dar respuesta en democracia y buscar soluciones para atender con soluciones duraderas la realidad de estos millones de colombianos que están además en situación de extrema pobreza. Entonces es una oportunidad para poder encontrar búsquedas y soluciones en mesas de trabajo entre entidades del Gobierno Nacional, el Congreso de la República y sectores que por años han hecho análisis y han hecho propuestas que este gobierno recoge para poder avanzar en un consenso y poder presentar, vuelvo y digo, la mejor reforma posible. Como gobierno debemos ser responsables, además de tener en cuenta diversas perspectivas de las partes interesadas, las opiniones de expertos. En este proceso debemos revisar cuidadosamente las consecuencias de los cambios propuestos para que los mismos respondan al mejor interés de las víctimas y de la sociedad colombiana en su conjunto. Por eso, en medio de este proceso hemos establecido 6 criterios estratégicos para orientar la construcción de la propuesta de la Ley 1448 del 2011. La no regresividad, es decir, de ninguna manera la propuesta legislativa puede generar un retroceso frente a las garantías y los derechos adquiridos de la población víctima del conflicto armado. Estricta necesidad. El debate sobre el contenido de la ley debe circunscribirse a aquellos puntos que exigen un cambio o una adición en la ley. Debemos identificar muy bien estos ajustes, porque hay ajustes que se pueden hacer a través de decretos, resoluciones. Vamos, digamos, a elegir aquellos que son del debate legislativo, aquellos que deben ser discutidos con la mayoría del Congreso de la República, porque aquellos que son de facultades otorgadas al Poder Ejecutivo, pues estos los haremos vía decretos, vía resoluciones, que contribuyan a la superación del ESI, de las sentencias T025 de 2004 y sus autos, y que pueda permitir hacer ajustes para superar bloqueos institucionales. Y por supuesto, vamos a revisar lo que tiene que ver con el fortalecimiento del SNARID. Desde diversos escenarios se ha hablado de la necesidad de robustecer el rol de la coordinación del sistema y contar con herramientas de las entidades que lo conforman para que pueda haber realmente una articulación a la hora de la atención, pero también mayor optimización de recursos para la inversión de la agenda de derechos de las víctimas. Otro punto es la articulación, que contribuye a la articulación del sistema integral para la paz, entre el acuerdo de paz establecido en el acto legislativo 01 del 2017 y la ley de víctimas.
y los órganos que se crearon ahí, la Jurisdicción Especial para la Paz. Allí se crearon una cantidad de derechos y una cantidad de instituciones que requerimos que su coordinación se pueda establecer también con la ley para las víctimas. Así como se crearon también, digamos, todos los asuntos para la paz y la reparación, requerimos entonces actualizarlo ahí. Tenemos también el reto de identificar claramente digamos, el impacto presupuestal y dar una discusión sobre las fuentes de financiación. Todos sabemos que uno de los mayores obstáculos a la implementación de la ley es la fuente de financiación. La política está desfinanciada. Es decir, es uno de los retos poder dar la discusión sobre la fuente de financiación de la política y poder dar respuesta y poder dar no solo respuesta, poder ser creativos en las propuestas y en el debate también económico de cuál van a ser esas fuentes de financiación, cuáles pueden ser. Entonces, quiero decirles que quiero agradecerles de verdad por haber aceptado. Este es un reto sin duda histórico, tiene una responsabilidad histórica de todos los que vamos a participar en esta, digamos, en esta construcción legislativa y en estos debates. Requiere también una sensatez y una unidad también como país, porque es poner ante todo una realidad nacional como es la realidad de miles y miles de colombianos y colombianas, los más afectados por este conflicto armado, que están esperando de verdad que la sociedad entera, que los partidos políticos, indistintamente de sus posiciones ideológicas, que cualquier postura académica o, digamos, sociocultural, hoy de verdad pueda priorizar el dolor de las víctimas y la necesidad de avanzar como país para que esos miles de colombianos puedan encontrar soluciones duraderas. Hoy existe esa oportunidad histórica y quiero decir también y agradecer, porque es la primera vez en la historia de un gobierno en que se va a hacer una propuesta que recoja todas esas expresiones de participación, las de la mesa, las de las organizaciones de la sociedad civil. Hacer ese consenso no es fácil, el de las instituciones, el de los congresistas, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que se logre esa mejor reforma posible y no se le haga daño a las víctimas, y que logremos inclusive poder mandar un mensaje a este país que indistintamente de todas nuestras diversidades, que son válidas, podemos también hacer esfuerzos conjuntos para sacar adelante aspectos como estos, en los cuales necesitamos dar pasos contundentes e importantes por las personas que más lo necesitan, por las que han sufrido directamente este conflicto y por las cuales debemos hacer un esfuerzo muy grande, es lograr la mejor reforma posible a la ley de víctimas. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.